Saludos profesora y compañeros todos. Somos el grupo 7 de informática, compuesto por Carlos Sotillo, Yajaira Rodríguez, Moisés Ascensión. A continuación, la participación de Moisés Ascensión en el detalle mensual planeado. En relación al detalle mensual planeado del Centro Médico Sentirse Bien, lo plantearemos desde los meses de enero, febrero y marzo, estableciendo como los rubros ingresos operativos, servicios de consultas, servicios de procedimientos y otros servicios. Como ingresos no operativos estableceremos cuentas por cobrar accionistas, saldos del banco, alquiler y otros. En costos operativos, depresión, financiamientos, impuestos, mantenimiento y reparaciones, marketing, internet, telefonía, luz, agua, alquiler, alimento y bebidas. En sueldos, estableceremos los operarios administrativos, gastos de oficina, materiales de oficina, útiles de aseo y limpieza, mobiliario y equipo de oficina. Y en otros costos estableceremos insumos y materiales médicos. Observemos nuestras gráficas. Presupuesto planeado enero. Ingresos operarios observamos 11.900. E ingresos no operarios 26.033,15. Costos operarios 16.910. Sueldos 9.930. Gastos de oficina 1.870. Y otros gastos 1.450. En el presupuesto planeado del mes de febrero tenemos como ingresos operarios 11.900, ingresos no operarios 26.033,15, costos operarios 16.910, sueldos 9.930, gastos de oficina 1.870 y otros gastos 1.450. En el presupuesto planeado del mes de marzo tenemos ingresos operarios de 17.100, ingresos no operarios de 26.033,15, costos operarios 17.510, gastos de oficina, sueldos, 13.570, gastos de oficina 570 y otros costos 850. Concerniente al detalle mensual real tenemos ingresos operativos, servicios, consultas, servicios por procedimientos, otros servicios. Ingresos por no operativos, cuentas por cobrar, accionistas, saldo del banco, alquiler, otros. Costos operativos, depresión, financiamientos, impuestos, mantenimiento y reparaciones, marketing, internet, telefonía, luz, agua, alquiler, alimento y bebidas. Sueldos operativos administrativos. Gastos de oficina, materiales de oficina, útiles de aseo y limpieza, mobiliario y equipo de oficina. Otros costos, insumo y materiales médicos. Observemos nuestra gráfica. Ingresos operativos 14.085, ingresos no operativos 66.632. También tenemos 17.170 en gastos operativos. En sueldos 14.850, en gastos de oficina 18.700 y otros gastos. Esto fue lo real. En el mes de febrero tenemos ingresos operativos 13.750, ingresos no operativos 66.632,61, en costos operarios 17.165, sueldos 14.810 y gastos de oficina 435, otros gastos 1.200. Eso es en relación al mes de febrero. En relación al mes de marzo, el presupuesto real se reflejó de esta manera: ingresos operativos 16.900, ingresos no operativos 0, costos operativos 17.250, sueldos 17.740, gastos de oficina 1.060 y otros gastos 17.750. A continuación, la participación de nuestro compañero Carlos Sotillo.
Buenas noches, profesora y compañeros. Continuando con la explicación que dieron mis compañeros anteriormente en cuanto al detalle mensual planeado y al detalle mensual real, podemos observar lo que es el presupuesto consolidado. Primero explicaremos lo que son los montos totales en números y luego lo explicaremos en gráficos. Podemos observar que en el presupuesto consolidado del primer trimestre, dentro del planeado, los ingresos totales fueron de 118.999,46, siendo de estos 40.900 operativos y 78.099,46 no operativos. Dentro del total de costos, tenemos que el total fue al primer trimestre de 93.310 balboas, siendo estos de costos de operación 51.330, sueldos 33.920, gastos de oficina 4.310 y otros costos 3.750. Dentro del real, para el primer trimestre tenemos que el total en ingresos fue de 178.000,22 centavos, teniendo dentro de los ingresos operativos 44.735 balboas y en los no operativos 133.265,22. Dentro del total de costos, podemos decir que tenemos 106.905 balboas, de los cuales corresponden a costos operativos 51.590, sueldos 47.400, gastos de oficina 3.365 y otros costos 4.550. Al final, el margen real entre ingresos y costos nos da un rango positivo de 71.095 balboas, una diferencia entre el planeado y el real de 45.405,76, debido a que el total de ingresos fue mayor que el planeado, aunque a pesar de que el total de costos también fue mayor que el total de costos planeados fue mayor que el total de costos real. Ahora lo veremos en los gráficos. Aquí vemos el presupuesto real versus el planeado del primer trimestre. Cómo fue el planeado, que prácticamente el total de ingresos, lo que es la barra azul, podemos ver que el total de ingresos del planeado fue mucho menor que el real. El total de costo, que es la barra roja, podemos ver que prácticamente estuvieron al mismo margen. Y cuando vemos, es una gran diferencia entre lo que es el ingreso, costos entre cada uno, debido a que el total de lo que es el presupuesto real como tal fue muchísimo más alto que el planeado. En cuanto al presupuesto planeado del primer trimestre, aquí vemos lo que es el gráfico total en base a números, el total de ingresos operativos, los no operativos, los costos operativos, los sueldos, los gastos de oficina y los otros costos. Al igual que podemos ver el presupuesto real del primer trimestre con los mismos ítems, pero con cifras diferentes. ¿Estas cifras de dónde se obtienen? Los ingresos operativos. Podemos explicar que los ingresos operativos dentro de la Clínica Médica Familiar Corazón de Jesús se deben a lo que son los servicios de consulta, servicios por procedimientos y otros servicios. Los servicios por consulta son los ofrecidos por los especialistas o médicos generales que trabajan dentro de la clínica. Los servicios por procedimientos son aquellos procedimientos que se realizan, pueden ser tomografías, radiografías, etcétera, dentro de la clínica. Y los otros servicios, el otro servicio que se maneja dentro de la clínica como tal es un servicio que se brinda de alimentación y bebidas, que es un servicio adicional que se le da a los pacientes cuando están dentro de la clínica. Dentro de los ingresos no operativos tenemos lo que son las cuentas por cobrar a accionistas. Tenemos las cuentas por cobrar a accionistas porque se abrió una adenda para lo que es agrandar la clínica como tal, y ahí podemos apreciar de que esto se tuvo planeado para esa adenda 33.099,46, pero lo real fueron 44.132,61 que recibimos por parte de los accionistas. El saldo a banco lo mantuvimos en el primer trimestre con 15.000 balboas,
pero en realidad fue aumentando y tuvimos un margen muchísimo más alto con 89.132,61. Dentro del rango de los sueldos podemos explicarles que estas cifras salen de lo que son el total de los servicios de consulta y servicios por procedimientos. En cuanto a los operarios, por eso al momento en que se ve la barra, se ve como presupuesto consolidado 70-30, ya que el médico especialista recibe un 70% y la clínica recibe un 30% de este. De allí se calculan los sueldos operarios de esta clínica. En cuanto a los sueldos administrativos, tenemos un sueldo fijo de 1.600 balboas y por eso no ven ningún tipo de modificación ni en el planeado ni en el real. En cuanto a los gastos de oficina, obviamente van a ser variables. Se planeó para el primer trimestre tener un gasto de materiales de oficina con 3.060, pero lo que gastamos en realidad fueron 1.695 balboas, teniendo una diferencia de 1.365, igual a los útiles de aseo, que sí tuvimos un aumento porque gastamos un poquito más de lo planeado, y en cuanto a lo mobiliario y el equipo de oficina, de igual manera gastamos un poquito más. Y lo último son los otros costos, que son los insumos y materiales médicos que se utilizan dentro de la clínica, en donde sí tuvimos un poquito más de gasto como tal, ya que se hicieron más procedimientos de lo que pensábamos para el primer trimestre. Todo pues está reflejado dentro de lo que son las gráficas para la junta. Ustedes pueden observar que todo está aquí en el margen y en el resumen total, donde vemos el total de ingresos, total de costos y los ingresos costos. Este primer trimestre nos fue bien, tuvimos ingresos mayores a los costos y la diferencia fue abismal de 45.405,76, lo cual quiere decir que fue mayor a un 100% del total. Cualquier consulta o pregunta, estamos a la orden, y esta ha sido la presentación por parte del equipo